las críticas aparecen no solo desde la oposición, sino que también desde los propios integrantes de los partidos que apoyan a este gobierno, en este caso a la senadora von Baer. ¿Qué le parece a usted? Este es un gobierno que ha perdido la conexión con nuestro país. ¿Es un gobierno que termina siempre cediendo al populismo, según plantea la senadora von Baer? A ver, yo estoy un poco de acuerdo con una parte de la frase y completamente en desacuerdo de la segunda. A ver. A muchos de los que votamos por este tercer retiro se nos ha acusado desde nuestro propio sector de ser populistas. Y claramente es muy complejo enfrentar el fuego amigo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Claro. Cuando uno recibe peticiones de la ciudadanía, cuando a uno le cuentan casos que son además cercanos de personas que fueron profesionales, que tuvieron o que son profesionales, que tuvieron un buen pasar, que pudieron pagar los colegios de buena forma, sus dividendos, y de un día para otro se quedan sin trabajo y resulta que no tienen cómo parar la olla. ¿Qué haces tú con esos casos? ¿Qué haces tú con esa mujer que el otro día decía que no quería despertar a su hija para que no le diera hambre? Esos son los casos que a mí al menos me remueven y me dicen o me dan la sensación de que hay ciertos recursos que no están llegando a esa ciudadanía que, a pesar de ser considerados clase media, no tienen los recursos para poder comprar el pan todos los días, o que están pasando frío, estamos con tasas de desnutrición, o sea, estamos pasando por un pésimo momento, y yo sí estoy completamente en desacuerdo con que esto sea una buena política pública. No creo que entregar facilidades para retirar los fondos previsionales sea una buena fórmula, pero entiendo también y le creo al gobierno cuando dice que no hay más recursos fiscales o que están limitados ciertos fondos y que prefieren entregarle las ayudas a los más vulnerables. También creo eso. Por lo tanto, diputada, cuando doy mi voto a favor de algo que yo no comulgo, pero creo que es necesario porque no hay otra salida, es donde se enfrentan estas dos posiciones que a mi entender no son erradas. Senadora, usted acaba de decir, le cree al gobierno cuando le dice que no hay más recursos. ¿Usted realmente sabe primero si técnicamente existen o no esos recursos? ¿Conoce la capacidad de endeudamiento del país versus el PIB per cápita? En general, económicamente, ¿tiene certeza si lo que está diciendo es cierto o no? No, a ver, yo creo que hay distintas interpretaciones y distintas fórmulas económicas para llevar el país, Claudio, porque efectivamente a lo mejor cuando hay una oposición tan crítica, yo postulo que cuando entregan soluciones como por ejemplo de las candidatas presidenciales, y eso tiene que ver con endeudarse de un 40% más para entregar ayudas, por ejemplo, de 600.000 pesos como ayuda universal, y eso requiere un endeudamiento mayor. Claramente estamos hablando que son fórmulas de llevar la economía chilena de distintas formas, senadora, de distintas bases. Le pongo la pelota en el piso. Se habla de que Chile tiene una capacidad de endeudamiento, está endeudando un 42% respecto a su PIB, países de la región 120%, o sea que podríamos llegar tranquilamente a un 80% de endeudamiento del PIB. Nos queda margen para pedir nos queda mucho margen de que billetera todavía para endeudamiento. Nos queda margen, y yo creo que deberíamos utilizar ese margen. Yo soy de las que cree que hoy día estamos en un momento crítico y que merece mayor endeudamiento. Ahora, no soy especialista en eso y soy, lo reconozco y creo que hay que pasar a los entendidos, pero entonces, creo que senadora, el gobierno ha sido un poco conservador al momento de hablar de endeudamiento. Entonces, senadora, por eso creo que debe haber un reenfoque de las ayudas y que debería entregarse ayuda universal con un carácter distinto al focalizado del que se ha entregado hoy día. Pero entonces, senadora, ¿cómo podría decirle usted? Creo que lo que dice el gobierno es cierto, que no hay más recursos para endeudarse, si usted se da cuenta que sí hay recursos para endeudarse, porque pareciera que ser una declaración un poquito de buena voluntad suya, de buena intención, pero que técnicamente carece un error, teniendo en razón que usted también es de la idea de endeudarse más para ayudar en esta etapa de lo que estamos viendo. Por eso lo que yo he dicho hasta hoy día es que hay que conversar, y esto en un acuerdo transversal, en un reenfoque de las ayudas sociales, entendiendo que esta pandemia se alargó, Claudio. Yo creo que aquí hay que entender que oposición y oficialismo tienen que tener un nuevo acuerdo, así como lo hicieron o lo hicimos con el acuerdo constitucional. Hoy día hay que generar el mismo acuerdo en términos de cómo reenfocarnos las ayudas sociales, en cuanto nos queremos endeudar como país. Eso también es una decisión que debemos tomarla en forma transversal y no adjudicársela a un solo sector. Sí, pero constitucionalmente esos proyectos de ley le corresponden al gobierno, no le corresponden al Congreso, como ustedes han querido modificarlo.
Sí, pero ustedes han visto que estos proyectos necesitan acuerdo al momento de votarse. No sacamos nada porque haya un proyecto. Hoy día particularmente, los acuerdos transversales son muy necesarios. Cuando hay un presidente oficialista que no tiene un Congreso con la mayoría de votos. Claro, que cuando ocurre eso, se necesitan acuerdos transversales políticamente hablando. Pero y eso hoy día no lo tenemos. ¿Está la condición para hacer acuerdos políticos transversales con tan poco apoyo al gobierno, tan poco apoyo a la figura del presidente, con minoría además en el Congreso? Usted habló de lo que sucedió luego del estallido, y la senadora von Baer también se refiere a eso en la entrevista. Dice, la moneda no tiene una estrategia políticamente consistente, siempre termina cediendo ante el populismo, y eso ha ocurrido hace bastante, desde el principio del gobierno. Y quiero poner dos ejemplos, dice ella. Frente al estallido social, se suponía que íbamos a partir con una reforma constitucional y terminamos con una convención constituyente. Y luego dice, frente a la pandemia, nosotros, se refiere a la UDI, desde un principio dijimos que no debíamos focalizar las ayudas sociales y terminamos profundizando la crisis del sistema de pensiones. Ella dice que la UDI habló de universalidad en la ayuda, que no había que focalizar. Y que el gobierno se ha empecinado en esta práctica de la focalización, que ha sido uno de los grandes talones de Aquiles, quizás. ¿Está de acuerdo con esa crítica, senadora? Sí, yo creo que la extrema focalización no ha ayudado para entregar las respuestas estatales a quienes lo necesitan, y por eso es que hemos tenido que aprobar estos retiros, que yo espero de verdad que no sigan ocurriendo en términos de iniciativas legales. No creo que sea el camino. Yo creo que el camino es que reenfoquemos las ayudas sociales mediante un gran acuerdo transversal donde nos escuchemos entre todos y digamos, perfecto, hoy día tenemos que abrirnos a un endeudamiento mayor, tenemos que generar respuestas estatales para esos 2/3 que no han recibido ayuda y estos 3 millones de personas que no van a tener de dónde sacar más recursos porque sus retiros ya eliminaron las cuentas que tenían previsionales. Claro. Diputado Andrés Celis, que nos estaba siguiendo en la transmisión desde Valparaíso, ¿hay agua en la piscina para un acuerdo cruzado, un acuerdo transversal en materia política o no? Yo veo que hay muy poco diálogo contra la moneda y el Congreso hoy día. A ver, Eduardo, tiene que haber. Tiene que haber porque yo insisto, reitero y coincido con la Marcela, que la única manera de poder comprometernos y que exista una renta básica universal de emergencia es que se sienten economistas de los distintos sectores y que por favor lleguemos a un acuerdo, y si hay que aumentarse más de lo que estamos hoy día, que lo hagamos, pero con un acuerdo, con un compromiso de una renta básica universal de emergencia y con un paquete de medidas por el tema del estado de excepción, que puedan hacer frente a la cantidad por la cual nos debiéramos endeudar, y por qué no ver los bonos soberanos que también tiene el Estado, y que ahí también hay una cantidad muy interesante como para poder hacer uso de aquellos, e insisto, poder elaborar un paquete de medidas, pero de manera consensuada, acordada. Cuestión que cuando ingrese al Congreso, Cámara de Diputados, Senado, haya una mayoría bastante importante como para poder aprobarlo sin ningún problema. Sí. ¿Es necesario que todo proyecto ingrese necesariamente consensuado en ambas cámaras o preconversado? Porque tal vez el gobierno podría ingresar proyectos para que comiencen las discusiones. O sea, en general, agarro la pelota y la chuteo primero, y de ahí vemos si se arma el partido o no. Pero vamos avanzando, porque hasta ahora todos buscan acuerdo, y se pasan en eso. La gente, cuando escucha la palabra busquemos acuerdo o lleguemos a acuerdo, lo único que sabe es de hambre, de espera y de casas perdidas y rematadas. Entonces, cuando hablan de acuerdos, la verdad como que los tiempos no están para mucho tiempo de acuerdo y de tiempo. O sea, lo que menos tenemos es tiempo. Claudio, ¿sabes lo que pasa? Que si ingresa un proyecto de ley, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados, el que lo coloca en tabla y puede apurarlo, por decirlo en términos poco coloquiales jurídicos, son los presidentes. Entonces, si tú ingresas un proyecto como ejecutivo y el presidente de la Comisión de Constitución no lo quiere poner en tabla, finalmente ese proyecto puede ser que no se vea en 1, 2 o 3 semanas, aunque le coloque suma urgencia, porque han habido proyectos que han tenido 10 suma urgencias y igual siguen durmiendo, descansando en las comisiones. Entonces, el ser minoría como gobierno nos obliga a colocarnos o a ponernos de acuerdo. Entonces, no hay ninguna otra fórmula para que resulte un proyecto exitoso. Sí, quizás esto explica el que el proyecto sea anunciado ayer y hoy día me da la sensación que hoy día están en la previa, como llamando, ya, pero aquí llegamos, ¿cómo lo hacemos? Y yo estoy de acuerdo contigo que tiene que ser lo más rápido posible, pero de pronto tirar la pelota y lanzarla a la discusión abierta puede ser eternamente largo. Hoy día lo que tienen que hacer un poquito era... Ahora, lo que yo habría esperado que la semana pasada se hiciera esa pega. Claro. Y no ahora, ¿no, senadora?
Sí, en eso yo creo que hay transversalidad, yo creo que Andrés también así lo cree. ¿No? Se demoró el gobierno en esto, debería haber existido una salida distinta antes del primer retiro, o sea, después de la conversación que dimos después del primer retiro, cuando ocurre el ingreso de un proyecto de un segundo retiro y cuando se ve que esta pandemia se sigue alargando y que hay todavía muchas personas que ven que hay un proceso burocrático al poder postular a las ayudas, cuando ven que hay una gran cantidad de personas de la clase media que no han recibido ayuda, ahí debería haber existido una respuesta distinta. Si en eso estamos de acuerdo, claro. Yo no voy a hacer una defensa de algo que es indefendible. Lo que yo quiero decir acá es que es importante que cedamos, y muestra del gobierno de algo que estaba completamente en contra es que cede a un segundo retiro, y es que cede ahora a un tercer retiro, pero con una propuesta de reintegrar fondos, porque es importante que también pensemos en el futuro de los chilenos y que esa respuesta que ya le estamos entregando es a costa de sus jubilaciones, y es importante también recalcarlo. Sí. Entonces, aquí también yo no quiero dejar de lado esta puerta que se abre de entregar una ayuda que sigue siendo poca, creo, 200.000 pesos para esos 3 millones de personas. Pero yo creo que al menos es una apertura para decir, estamos entregando una ayuda a gente que antes, o a la ciudadanía que no recibió antes ninguna respuesta estatal. Veamos qué dice. Creo que esa conversación puede abrir la puerta a este acuerdo que es tan necesario.